¿Qué tal, amigos del periódico El Día? Gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos aquí como cada semana para traerte contenido que aporte calidad a tu vida. Recuerda ahora mismo suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Hoy conversaremos con el presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología. Él es el doctor Henry González y con él trataremos cuáles son los puntos más comunes en las emergencias. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo con ese público informaciones en salud. Bueno, doctor, hoy vamos a hablar de, como le decía al inicio de nuestra introducción, de emergencias, y por eso tenemos una voz autorizada, como les dije al principio, es el doctor Jairo González, presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología. Doctor González, ¿cuáles son los casos más comunes a diario en la emergencia de un centro de salud? Bueno, la más frecuente, que eso es a nivel mundial, son las cardiopatías, las hipertensión arterial, los pacientes con arritmia, con síndrome coronario agudo, son los más frecuentes ahora mismo en salas de emergencia. Ha habido un aumento de lo que son los accidentes de tránsito también, que ahora mismo nosotros a nivel mundial somos el país número 1 en las estadísticas por muerte por accidentes de tránsito. Ustedes lo definían como una especie de pandemia también. Sí, eso prácticamente es una pandemia, o una epidemia, mejor dicho. Sí. Una epidemia, porque ahora mismo anualmente hay más de 2.000 jóvenes, porque son personas jóvenes que están en su plena edad productiva, que mueren por los accidentes de tránsito. Eso es algo muy penoso, porque por ejemplo en el COVID-19 los pacientes que morían eran pacientes con comorbilidades, pacientes con algún déficit de lo que es de inmunidad. Pero estos son pacientes jóvenes, pacientes que están hablando contigo ahorita y de repente en un rato a un accidente de tránsito en su plena edad productiva. Eso es lo que más nos lastima como país. Escuché hace un tiempo al director de un centro de salud de traumas que él decía que a veces no es bueno ni siquiera llamarlo accidentes, sino incidentes, porque muchas veces son por descuido o por imprudencia de los conductores. Sí, eso generalmente es por eso. Yo venía ahora mismo escuchando una emisora que hablaba de una persona que, echando la carrera de motocicleta por 300 pesos, chocó con un camión. ¿Y cuánto le cuesta ese paciente al sistema de salud? Esa persona falleció, sus familiares se quedaron, sus hijos sin sus padres, sus padres sin su hijo. Entonces, una persona que son personas jóvenes regularmente, según las estadísticas, el 60% de los pacientes que mueren en accidentes de tránsito tienen una edad entre 15 y 45 años de edad. O sea, personas en su plena edad productiva, que eso es algo que tiene que despertar un plan de prevención, porque no es posible que nosotros, siendo un país tan pequeño, estemos ocupando el primer lugar a nivel mundial en accidentes de tránsito. ¿Y por qué es que se disparan tanto los fines de semana los accidentes de tránsito? Bueno, la ingesta masiva de alcohol. Generalmente, como dije, personas jóvenes tomando alcohol, tomando sustancias alucinógenas, drogas que están muy de moda ahora mismo. Anteriormente, por ejemplo, un paciente joven le iba con dolor de pecho, tú decías, bueno, ese paciente es joven, pero ahora los jóvenes se mueren de infarto, muy frecuentes los accidentes de tránsito. O sea, es algo que tiene que llamar a la población y a las autoridades, llamar la atención de esto que está pasando. Y en el caso de los más pequeños de la casa, ¿cuáles son las emergencias más comunes? Los niños regularmente van a la emergencia una de las principales emergencias son la obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño. Los niños les gusta mucho llevarse la bolita a la nariz, llevarse a la boca, y eso obstruye las vías aéreas. Y de hecho, una de las principales causas de muerte en niños es la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Pero también está la enfermedad diarreica aguda, que son muy frecuentes, y los procesos virales, que en niños, tú sabes que el niño casi siempre
es el que más se afecta, porque esos virus muchas veces en la escuela se expanden y el niño no tiene la inmunidad que tenemos nosotros los adultos, y eso hace que muchos tengan una neumonía, muchos se depriman, y eso preocupa al padre y lo lleva a la sala de emergencia. Doctor, y es muy común que lleguen pacientes, por ejemplo, que tienen todo y al final no tienen nada. O sea, que llegan a la emergencia porque me duele aquí, me duele allá. Doctor, no les dice, doctor, yo me estoy muriendo, y al final no tienen nada. ¿Cómo se tratan ese tipo de pacientes? Eso es muy, muy común. El clásico paciente que va a sala de emergencia, doctor, no puedo respirar, o doctor, ahogando. El corazón me está latiendo demasiado. Tú tienes la alerta, evalúa al paciente, y después que lo evalúa te das cuenta que no era nada de eso. Porque generalmente, después que tú lo evalúas, que tú le dices, mira, tu presión está bien, está saturando bien, tus pulmones se escuchan limpios. Ay, doctor, gracias, y todo eso automáticamente se sana. Tú dices, pero eso fue que te trajeron cargado ahorita, ¿y qué pasó? Con el simple hecho de hablar. Y yo digo que esta vida tan ajetreada que tenemos nosotros, y eso se ve mucho, mucho en los jóvenes. Sí. En los jóvenes. Porque el joven está viendo que se están muriendo por ejemplo, hay jóvenes muriendo por infarto, por arritmias, y eso lo asusta a ellos. Desde que uno de ellos se siente alguito, van de repente a la emergencia porque creen que muchos usaron algo, alguna sustancia, y creen que eso lo va a afectar a ellos. Que tendrán algún efecto secundario. Y ellos lo que quieren es que tú le digas que ellos están bien. Doctor, y al principio hablábamos de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo fue esa época? Que fue algo completamente nuevo en todos los sentidos. Para nosotros en la prensa y para ustedes que lo vivieron en primera línea, fue un poquito más complicado. Me imagino que al principio los médicos sentían, como todos, sentían su poquito de miedo. Muchos se contagiaron en el ejercicio de su trabajo. Eso es así. Yo digo que nadie tiene más experiencia en el COVID-19 que un médico emergenciólogo. Nosotros fuimos la primera línea. Cuando todo el mundo desapareció del hospital, el médico emergenciólogo estaba ahí dando la cara. De hecho, recuerdo que abrieron en el Eduardo Aybar, vieron la unidad más grande que hubo de COVID, y casi todo el personal médico que había ahí era médico emergenciólogo. Incluso en intensivo tuvieron que poner médicos emergenciólogos, no solamente en la emergencia. Porque fue una experiencia para nosotros, y al final, sí muchos nos contagiamos. Yo conozco médicos emergenciólogos que me dicen, oye, esta es mi quinta vez que doy positivo, porque ya tenemos una carga viral, porque es que nosotros estábamos ahí combatiendo la muerte con los pacientes de COVID. Lo que hacemos siempre, pero en este momento, con los pacientes de COVID-19. O sea que fue una experiencia para los emergenciólogos, una experiencia muy bonita, porque estuvimos ahí, cuando ningún médico daba la cara por el paciente, estábamos nosotros ahí. Nosotros vamos a hacer pronto es como un reportaje de cuál fue la experiencia de algunos médicos emergenciólogos a nivel nacional en la sala de emergencia durante la pandemia. Eso lo vamos a publicar luego. Y no se topan de repente con personas que llegan, ay, yo estoy malo, y que todo el que va a la emergencia quiere que lo atiendan rápido. Sí. Y que usted saque una varita mágica y usted abra cadabra y ya usted no tiene nada. Exacto. A veces la seguridad, hay personas que son desaprensivas, muchas personas que también la misma desesperación por querer que lo atiendan rápido y curar rápido el mal con el que llegan. Y he visto muchos casos que los golpean, los amenazan, les faltan el respeto. ¿Cómo se maneja esa parte, doctor? A la población hay que orientarla. En emergencia no se trata el paciente porque llegó primero. Exacto. El paciente se debe tratar por prioridad de atención. Y para eso, el Ministerio de Salud Pública, en el 2016, emitió una resolución donde se manda a que en toda sala de emergencia deba realizarse lo que es el triaje. ¿Qué es el triaje? El triaje de Manchester. El triaje de Manchester es una escala donde en esa escala se le da un color al paciente y una priorización.
que va del paciente que está en peor condiciones, que debe atenderse primero, hasta el paciente, que como usted dijo es muy frecuente en sala de emergencia, el paciente que es una simple consulta, pero que para él generó para él una emergencia. Y según la Ley General de Salud debe atenderse todo paciente que va en sala de emergencia. Entonces, en esa escala de triaje, el paciente que se clasifica rojo o prioridad 1 y el paciente naranja deben ser atendidos inmediatamente, porque la vida de ellos depende de minutos, es una real emergencia. Okay. Eso es lo que diferencia la emergencia de la urgencia, que en la emergencia hay riesgo vital, o sea, el paciente tiene riesgo de morir. En la urgencia ya nos da un rango de tiempo para poderlo atender, unos 30 minutos, pero en la emergencia la vida de ese paciente o una lesión permanente depende de segundos o de minutos. Entonces ese paciente que llegó en esa condición debe atenderse primero que el paciente que llegó, clasificación por ejemplo verde, que puede durar 2 horas esperando según la clasificación de Manchester, que es la que utilizamos en el país. El paciente rojo se dice que debe atenderse inmediatamente, que es por ejemplo una parada cardiorrespiratoria, un paciente en cualquier tipo de shock, un paciente con un Glasgow o un Glasgow menor de 9 que esté en estupor o coma, un paciente con convulsiones, con un trato epiléptico, debe atenderse en los primeros minutos, inmediatamente. Y el paciente naranja que debe atenderse en los primeros 10 minutos, que es el paciente que llega sangrando, pero que no está chocado, el paciente que tiene un estado neurológico pero con un Glasgow que está mayor de 9, el paciente naranja, que es el paciente que se observa, el paciente amarillo, perdón, que es el paciente que se observa. Es el paciente que viene, por ejemplo, con una crisis hipertensiva. Es el paciente que llega, por ejemplo, con un dolor abdominal, que nosotros pensamos que puede ser una apendicitis. Ese paciente da un rango para atenderse de unos 30 minutos más aproximadamente. El paciente verde, que es el paciente que puede esperar unas 2 horas para ser atendido. Por ejemplo, un dolor de cabeza, sin signo neurológico, un paciente con una dismenorrea, lo que llamamos dolor de la menstruación, un paciente con una odontalia, que se puede atender en sala de emergencia, se debe atender, pero puede esperar. Y el típico paciente que va a la emergencia para que le chequen la presión, que va porque tiene de 5 días con un dolor en un pie, o ese paciente se debe atender, pero puede esperar, según la escala, unas 4 horas para ser atendido. Esto no quiere decir que si llegó ahora, tú lo vas a dejar 4 horas ahí. No. Si no hay más pacientes, tú lo vas a atender a él. Pero si te llegan los pacientes que se clasifican antes de él, le va a dar prioridad a ellos. Y usted nos comentaba al principio de la conversación que lo más común son las patologías cardíacas. Cardiovasculares. Cardiovasculares, perfecto. Hemos visto en los últimos años que ha aumentado mucho el padecer hipertensión, enfermedades coronarias en personas jóvenes de 20 y tantos años y 30. ¿Qué tan común es la llegada de emergencia de personas en este rango de edad con esa condición? Mira, ahora mismo en los pacientes jóvenes que antes era difícil de ver han aumentado lo que es la hipertensión arterial, ha aumentado la diabetes, y esto conlleva que esos pacientes puedan presentar un síndrome coronario agudo, un infarto, presentan accidentes cerebrovasculares o lo que llamamos trombosis. Esto ha aumentado drásticamente, las arritmias han aumentado. Es más frecuente de lo que creemos. Y esto es muchas veces lo que lleva al paciente a ir a sala de emergencia frecuentemente. Por ejemplo, yo creo que eso ha surgido, ha aumentado, porque es que llevamos una vida muy promiscua. Por ejemplo, los jóvenes viven bebiendo bebidas energizantes, que eso aumenta lo que es la frecuencia cardíaca y causa arritmias muy frecuentemente. Ellos la beben diariamente, no un día porque se sienten decaídos, sino que la beben en cualquier momento. Pero los jóvenes ya han empezado a utilizar lo que es sustancias que ellos utilizaban antes, como lo que le echan a la famosa juca, los cigarrillos electrónicos, bebidas que ellos la adulteran, que ellos la ligan. O sea, vemos una vida muy promiscua. Y yo creo que por eso ha aumentado lo que es la frecuencia de estos pacientes en sala de emergencia, los infartos y todo eso. Hay personas que le han echado la culpa al COVID-19, a la vacuna. No hay estudios que digan que no o que sí,
pero yo creo que no, que es por la vida muy promiscua que viven actualmente nuestros jóvenes. Bueno, ya ustedes saben, hay que cuidarse, hay que tomar precaución, como bien dice el doctor, no abusar de las sustancias, el alcohol, el cigarrillo también, que ahora es muy común ver. Ha aumentado el consumo de tabaco. Yo todos los jóvenes los veo con un puro pachuché, fumándoselo así. Y anteriormente, o sea que se creó la pastilla para la disfunción eréctil. Y ya los jóvenes la usan como que es una aspirina o un acetaminofén. Y eso tiene consecuencias en el cuerpo. Claro. Eso es un vasodilatador. Altera. Sí. Doctor González, y si queremos contactarlo con usted, ¿cómo hacemos? Nuestra audiencia del periódico El Día. Mi número telefónico, 809-703-6997. Puede ser por mi correo electrónico, jairoporber@hotmail.com. Y estamos ahí en la emergencia de la Clínica Rodríguez Santos laborando actualmente. Perfecto. Recuerda que nosotros trabajamos para ti. Este contenido lo hacemos para que puedas tener calidad de vida. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y suscríbete a todas nuestras redes sociales. Ustedes y nosotros nos reencontramos en un próximo video. Bye bye. Bye.